Continuamos en la bodeguita del medio hasta las 15 horas y ahora vamos a hablar de las noticias internacionales, de lo que está pasando en el mundo, pero especialmente al mes de asumir el nuevo presidente de los Estados Unidos. Para eso está del otro lado de la línea nuestra columnista de noticias internacionales. Estamos hablando de Ariana Forte. ¿Cómo te va, Ariana? Buen mediodía. Oh, hola, buenas tardes. Buenas Muy buen tardes. mediodía para todos. ¿En qué lugar del mundo estás? No, estoy muy cerquita. Sigo acá en la provincia de Santa Fe, en Roldán. Ah, en Roldán. Y no Muy visitó cerquita de Rosario Rosario. todavía. ¿No viniste por Sí. acá? Es que Rosario siempre estuvo cerca, Muy bien. entonces. Fito dice lo mismo. Exacto. Comentanos, bueno, las nuevas medidas en los Estados Bueno, Unidos, cómo repercute en Europa, en los otros países así, del mundo. sí, así como lo anticipabas, el primer mes que se cumple hoy, el primer mes del gobierno de Biden, Sí, eh, inició, bueno, un ciclo político difícil tras, bueno, el aluvión de decretos que se plantearon durante la última etapa en que estuvo Donald Trump y la primera etapa de él. En conclusión, hay cuatro puntos que son los más urgentes que se trataron este mes, que bueno, precisamente tienen que ver con el rescate económico de Estados Unidos, acelerar el plan de vacunación masiva contra el COVID-19 y las expectativas que son creadas en torno a los temas de inmigración y de la justicia social. Estos son, digamos, los cuatro puntos fundamentales en cuanto a la política interna que está vinculada a la política internacional, ¿no? También. En claro, el sí. primer mes, bueno, que John Biden está en la Casa Blanca, eh, se trató de desmantelar los importantes símbolos que dejó su antecesor, Donald Trump, que tienen que ver precisamente con esto que hablábamos recién, con el muro de la frontera con México. Al primer día de su gobierno, bueno, fue desmantelar precisamente este muro que fue construido durante los 4 años del gobierno de Trump. Algo muy Además, bueno, simbólico este muro, con muy, respecto a ser conservador los Estados Unidos y no querer que vengan de otros países al territorio. exactamente, especialmente de la frontera con México. Bueno, un tema que es candente desde hace más de 30, 40, 50 años, ¿no? En esta frontera. Además de esto, el uso obligatorio de las mascarillas para Donald Trump no era importante, el virus no existía, pero bueno, a partir del primer día de gobierno de Biden, el uso de mascarillas en los edificios federales y en el transporte público es obligatorio para frenar la propagación del virus. Hablando del virus, ya Estados Unidos en estos primeros 30 días del gobierno de Biden se está llegando a los más, en realidad él se planteó llegar a los 100 días con más de 100 millones de dosis de personas que estuvieran vacunadas. Y en estos primeros 30 días ya se está llegando a estos números que, bueno, para el verano se calcula que, para el verano de Estados Unidos, ¿no? Se calcula que los 300 millones de estadounidenses estén vacunados, teniendo en cuenta que la población total es de 330 millones. O sea, casi todo Estados Unidos estaría vacunado para el verano si se sigue con este plan de vacunación exhaustivo propuesto por el gobierno de Biden. Totalmente Mm. distintas las medidas de Biden con respecto al anterior presidente. Exacto, totalmente diferentes y además de eso súper expeditivas, porque estamos hablando de un cambio de gobierno que se produjo hace 30 días apenas y donde las políticas eh, sanitarias están pues frente a este COVID, esta pandemia que está afectando al mundo entero, un gobierno totalmente diferente, pero que plantea una campaña sanitaria para exterminar, en cierto modo, la propagación del virus en su país, ¿no? Así que bueno. Y por otro lado tenemos el plan de regulación de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula que viven en Estados Unidos. Además
de políticas de medio ambiente y de justicia social que tienen que ver justamente también estas políticas de justicia social con el nuevo impuesto a los ricos. Un tema que, bueno, que en Argentina está siendo, ya ha sido debatido, que solamente se va a cobrar por unos meses, pero bueno, Estados Unidos lo está implementando como un impuesto que vino para quedarse, ¿sí? ¿Y qué respuesta tiene de la ciudadanía? Porque el caudal de gente indocumentada que está en los Estados Unidos fue el caudal que apoyaba a él en las elecciones. Y sí, la respuesta de la gente hasta ahora está de acuerdo con con las medidas que está cumpliendo el gobierno en realidad. O sea, había muchas, las colonias migratorias que están en Estados Unidos, si bien son las que apoyaban a Joe Biden, también son quienes en su momento apoyaron a Donald Trump en las elecciones anteriores. Lo que pasa es que hubo un cambio de discurso entre la política, entre la campaña que Trump realizó en su momento y las políticas de gobierno que ejecutó luego, ¿no? Y aquí nos encontramos con un gobierno totalmente diferente que en su política de campaña manifestó lo que está cumpliendo. Como por ejemplo, bueno, uno de los discursos de Joe Biden dijo que no iba a perdonar absolutamente a nadie que le faltara el respeto a otra persona dentro de su gobierno. Y entre bambalinas, hubo un escándalo en estos 30 días que tienen que ver con su subsecretario de prensa, con Joe Duclo, que, bueno, primero fue suspendido por lanzar una amenaza sexista a una periodista que sacó a la luz una relación de este secretario de prensa con otra periodista de un medio muy importante. Y el secretario de prensa insultó a la periodista que manifestaba su relación y bueno, primero fue suspendido y luego fue eh, solicitada su renuncia. O sea, Joe Biden evidentemente cumple con lo que dijo. Él dijo, no hay un pero que valga en cuanto a quien alguien le falte el respeto a otra persona, y más si se trata de su equipo. Esto lo dijo en campaña y lo está cumpliendo, porque bueno, precisamente con su subsecretario de prensa eh, no titubeó en absolutamente nada. Pero volviendo un poco más a la política interna que tiene que ver con estos 30 primeros días, pero que está vinculada a lo que sucede en el mundo, también Estados Unidos, que forma parte del G7, que es el G7, son 7 naciones que están unidas, son Alemania, Italia, Estados Unidos, eh, estoy un poco que se me va de la memoria tener en la cabeza tantos datos. Bueno, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Francia. Estos 7 países, bueno, forman el G7, al cual hace más de un año que Trump no, no participaba. Joe Biden reanudó las comunicaciones y esta semana, tras una reunión con el grupo, han destinado unos 6 millones de dólares para mantener las economías a flote durante la pandemia. Reiteraron el apoyo a los países más vulnerables a través de instituciones financieras internacionales y además se condenó el golpe de Estado militar ocurrido a principios de mes en Myanmar, bueno, en el cual se produjo la detención de un opositor ruso, Alexei, un opositor ruso para los Estados Unidos, ¿no? Esto que comenzó en una guerra fría hace más de 30 años, bueno, continúa con digamos, una guerra fría también paralela a todo esto, lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? El opositor ruso Alexei Navalny. Y si queremos ubicar a Argentina en este contexto, en estos primeros 30 días de lo que se viene sucediendo en el gobierno de Estados Unidos, eh, podemos nombrar en este contexto que el crecimiento de China, del gobierno de Beijing para ocupar espacios geopolíticos mediante la pesca, está, bueno, lo vimos en denuncias durante esta semana en todo el sur argentino y en cómo se están expandiendo en el mundo los barcos chinos mediante la pesca. Por eso Biden
anunció en el Pentágono que fue creada una task force para diseñar una estrategia de contención al creciente desafío de China de ocupar estos espacios geopolíticos. Argentina no está al margen, se puede comprobar en las reservas del Banco Central y el precio final de la vacuna Sinopharm y las misteriosas actividades espaciales que se están ocurriendo en la base militar que China desplegó en Neuquén. Esto es una publicación que salió esta semana en Infobae. Según el Pentágono de China, se consolida esta expansión de barcos pesqueros que viene desde el Cuerno del África a Sudamérica a través del Indo-Pacífico. Bueno, Estados Unidos, ¿qué hizo? Mandó un patrullero que se denomina el USCGGC, que es Stone, con presencia en el Atlántico Sur, y un submarino nuclear enviado por la Armada estadounidense. ¿En qué nos complica a Argentina esta situación? Por un lado, el presidente de Argentina necesita a los Estados Unidos para cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, por todos los préstamos que tenemos pendientes que solicitó el presidente anterior, ¿no? Y a su vez debe obtener créditos blandos con organismos multilaterales que, bueno, siempre responden a la agenda política de la Casa Blanca. Y por otro lado, esta relación que tiene Argentina con China. Entonces, bueno, nada, esto realmente pone a la Argentina en una situación, eh, digamos, no de conflicto, pero sí de tener que tomar medidas, a ver para quién vamos a terminar afianzando las relaciones. En Muy, Washington, mientras tanto, se espera para el 5 de mayo el viaje del presidente argentino a China y bueno, van a esperar para tomar medidas en cuanto a resoluciones con Argentina luego del retorno del presidente Alberto Fernández de este viaje que está programado para mayo. Gracias, Ariana, por esta información, muy completo informe. Y bueno, nos encontramos en 15 días en la bodeguita del Medi. Si estás ante los En, 15 días por Rosario, nos encontramos para tomar un café. exactamente, en 15 días y con un tema que tiene que ver con la mujer en el mundo. Ah, interesante. Ya lo Exacto. agendamos. Ya nos anticipamos. Ahí está. Buen fin de semana. Para todos muy bien, cuídense, uso de la máscara y distanciamiento social como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasó por la bodeguita del medio Ariana Forte con su informe internacional al mes de asumir el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora continuamos con rock turco. Desde Turquía traemos rock dedicado, bueno, a Ariana que vive en Turquía. Vamos a la música.